Gracias a Dios por este testimonio. Sigamos recordando a nuestro hermano David y la hermana Alma y el ministerio de ellos allá en Municipio Libres, Altamira. Bueno, vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación. Hermano Ángel Reinaga nos traerá en esta tarde la exposición de la palabra. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias. En este día vamos a dejar reposar un poco a Primera de Pedro y vamos al Salmo número 62. Salmo número 62. Salmos número 62. Y me gustaría que lo pudiéramos leer, hermanos, de una forma alternada del versículo 1 hasta el versículo 12. Salmo número 62. La palabra de Dios dice así: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder congregarnos, de poder, Padre Santo, alabarte, honrarte, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, por cada una, Señor, de las manifestaciones que tú has presentado, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Cristo en nosotros, por su sacrificio, por tu amor, Señor, reflejado, Dios, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, por tu gracia, Señor, derramada en nosotros, que podemos verlos día con día, Señor, en nuestras vidas. Y, Padre, te doy las gracias también porque nos permites y nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos, como nuestra hermana ha dicho, Señor, cuando escuchamos de ti, Señor, cuando oímos de tu palabra, cuando tenemos ese tiempo para orar, para cantar, Señor, para poder, Señor mío, gozarnos delante de tu presencia, es muy cierto, Señor, durante toda la semana, durante todos los días donde tenemos labores, donde tenemos trabajo, Señor, donde tenemos dificultades, donde tenemos padecimientos, donde tenemos, Señor, muchas cosas, Padre, quizá en qué pensar, pero cuando llega, oh Dios, ese día de culto, ayúdanos a poder verlo, Señor, como un oasis dentro de ese desierto, Señor, que nosotros vivimos en nuestra vida, en el cual podemos descansar, en el cual podemos, Señor mío, tomar de tu palabra para alimentarnos, podemos tomar, Señor mío, de la oración, Señor, como ese líquido vital, oh Dios, para fortalecer nuestro espíritu y poder seguir adelante, Señor, en este caminar. Ayúdanos, Señor, en cada dificultad que vivamos, así sean las tentaciones, sean, Padre mío, las dificultades económicas, materiales o cada cosa que se presente entre nosotros, Señor. Ayúdanos a poder descansar y reposar en ti. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, el tema de hoy, de este salmo, es el tema reposa en Dios. Simplemente reposa en Dios. El contexto de este salmo, quizá no lo vemos como en otras ocasiones, cuando el salmista escribe un salmo, en la parte de arriba narra un poquito, en breves palabras, la situación que el salmista estaba pasando, o nos da algún pasaje paralelo a ese salmo y nos cuenta una historia sobre la situación de David. En esta ocasión, lo que hace David, simplemente ponen al músico principal sobre Nehinot, al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Pero hay un contexto en realidad para este salmo, y el contexto es cuando David estaba viviendo las dificultades, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, cuando su hijo Absalón se subleva contra él, se va, y en un momento Absalón comienza a juntar gente, comienza a juntar un pueblo y comienza a perseguir a su padre. Imagínense, hermano, tenemos enemigos. Bueno, yo quiero pensar que no los tengo, pero a lo mejor hay alguno por ahí. No digo de aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero es feo, yo creo, saber que tenemos enemigos. Por lo menos tenemos uno, todos, Satanás. Pero qué feo es saber, hermanos, que alguien de nuestra familia, alguien que es cercano a nosotros, es ahora nuestro enemigo. Y imagínense la situación que estaba pasando David, y algo tan interesante, hermanos, es que muchas de las veces David estuvo huyendo. David siempre fue perseguido por el enemigo. ¿Y sabe a dónde él iba? ¿Recuerda a dónde iba él? A lugares donde nadie pudiera encontrarlo, a lugares solitarios, a lugares como cuevas, a lugares donde solamente pudiera estar él. Y hermanos, en ese preciso momento, David se encontraba en una cueva, David se encontraba en un lugar solitario, y pudiéramos pensar que a través de las circunstancias que él estaba viviendo, quizá él se desanimara, quizá él pudiera tener temor, quizá él pudiera tener esa desesperanza de que, bueno, ahora todos me defraudan, todos me decepcionan, mi familia, mis amigos, mis conocidos, todos me dejan. Pero sabe, hermano, en este salmo vamos a aprender que solo queda la confianza en la esperanza de la protección de Dios. El salmista, estas circunstancias no lo llevaron a decaer, no lo llevaron a desanimarse o al grado de tener que dejar su reinado. Imagínense, hermano, Dios llamó a David para este propósito de reinar sobre su pueblo. Y pudiéramos pensar, si Dios me está llamando para realizar algo, se supone que las cosas deben de salir bien, porque es Dios el que está encomendándome esto para ese propósito. Pero fíjese, hermanos, qué contrarias son las cosas. Cuando más somos llamados por Dios, es cuando a veces las cosas salen con mayor dificultad. A veces las cosas cuestan más. Y lo que hace el salmista, en lugar de caer y desanimarse y dejar los propósitos de Dios, él es llevado a componer este salmo, donde él saca, hermanos, todo lo que hay en su corazón, donde él expresa todo, hermanos, lo que es Dios para él. Y lo que hace en este salmo es exhortarse a sí mismo, pero también a exhortar al pueblo a poner su confianza no en las riquezas, no en los medios terrenales, no en los medios humanos, sino solo en Dios, en el cual proveía su fuente de poder. Hace mucho tiempo, hermanos, se cuenta la historia de una mujer que en cierta ocasión se acercó al sultán de un país llamado Turquía, y durante ese tiempo donde ella pudo presentarse ante ese sultán, ella le pedía una indemnización porque habían entrado unas personas a robar a su propiedad y extrajeron cosas de su casa. Entonces, cuando se acerca con este sultán, el sultán le dice, bueno, ¿cómo lo perdiste? ¿Cómo fue que te robaron? Y ella lo que contesta, bueno, solamente lo que hice, me dormí, me quedé dormida, y los ladrones aprovecharon la situación, entraron y robaron. Y el sultán le pregunta, que no sé por qué le hizo esa pregunta, ¿por qué te dormiste? Yo me imagino que porque estaba cansada.
Y en lugar de responderle esto, esta mujer fue sabia para contestarle y le dice, me dormí porque yo creí que ustedes estarían despiertos. O sea, yo dormí porque yo estoy confiando en que ustedes son la ley, son la autoridad y cuidan de nosotros. Y el sultán, pudiendo enojarse, agradeció a la mujer por la confianza que ella ha tenido a su gobierno, y lo que él hizo fue ordenar que le pagaran la indemnización que ella estaba pidiendo. Y hermanos, a veces nosotros esperamos que los gobiernos humanos o que las personas que nos cuidan, ellos vigilen nuestros intereses, pero sabe, hermano, la triste noticia es que nos fallan. La nación lo falla, el gobierno nos falla, los presidentes, las personas que están a cargo, hermanos, todos nos fallan. Pero el gobierno de Dios nunca. El gobierno de Dios nunca duerme. El gobierno de Dios, hermanos, siempre está activo y Él está presente en cada situación que nosotros vivimos. Por eso, hermanos, es que esta mujer, así como puso su confianza en el gobierno, hermano, déjame decirte que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y descansar en Dios. Entramos, hermanos, al primer punto. La primera parte es una declaración de confianza. Una declaración de confianza. Versículo 1 dice, del 1 al 4, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. David se estaba dando cuenta, hermanos, que a donde quiera que él se encontraba, iba a encontrar maldad. Que a donde quiera que él fuera, los peligros acechaban. El enemigo siempre estaba acechando. Hermano, yo le pregunto, dígame, ¿en qué momento de la Biblia vamos a ver que David nunca estuvo en una guerra? ¿En qué momento en la Biblia vamos a ver? Porque aun y cuando David se quedó en su casa descansando en esa ocasión, cuando cayó con Betsabé, sabía que también había una guerra espiritual. Había un enemigo mucho mayor y este era Satanás. Pero dése cuenta, hermanos, en la vida del cristiano siempre va a haber peligros a su alrededor. Siempre va a haber circunstancias que parecen desfavorables para nosotros y podemos decir que quizá hay mucho en lo que nosotros tengamos miedo. Habrá muchas circunstancias en las cuales temamos y vamos a darnos cuenta que quizá no va a haber nadie en quien apoyarnos. Hay momentos, hermanos, donde las circunstancias son tan grandes que buscamos a nuestro alrededor personas, buscamos a nuestro alrededor amigos, conocidos, familia, hermanos que puedan ayudarnos, pero parece que nadie puede apoyarnos. Y esto solamente podemos pensarlo, hermanos, si no tuviéramos a Dios de nuestra parte. El salmista está hablando acerca de la maldad, de las cosas que él vive a su alrededor, pero él sabe que viendo la maldad del hombre no tiene nadie en quien apoyarse. Y como les digo, hermanos, el salmista podría pensar esto si no estuviera Dios de su lado. Y qué difícil es pensar en una vida sin Dios. Hermanos, un hombre dijo en una ocasión, podemos perder a nuestros amigos, podemos perder nuestro hogar, podemos perder nuestra salud, podemos estar completamente sin dinero, y eso es horrible, pero más horrible sería vivir sin Cristo. Hermano, pudiéramos tener todo, pero si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos nada. El salmista comienza en este salmo declarando que su confianza está plena en Dios y que en Él encuentra reposo. Pero David, a pesar de las cosas que él ve, él no se hunde, hermanos, en la desesperanza. A pesar de que él está viendo cosas y sabe que está siendo perseguido, aunque sabe que no está sentado en su trono, gobernando en paz, él está desde una cueva, escondiéndose de personas que quizá quieren matarlo, quieren asesinarlo, pero aún así David no entra, escuche, en su oración reclamándole a Dios. No entra David en su oración recordando cuántas veces ha tenido que huir de sus enemigos. Él no está en su oración ahora pensando, bueno,
Primero eran mis enemigos y ahora es mi hijo el que me está siguiendo. Él no entra en su oración reclamándole a Dios. Él no entra enseguida en su oración pidiendo y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios. ¿Qué es lo que hace David? Él tenía dolor, hermanos, en su alma. Él tenía dolor en su cuerpo por tener que estar huyendo, por tener que recorrer desiertos. Pero había un dolor inmenso en su corazón al saber que su propio hijo lo había traicionado. Por eso mismo había mucho que temer, pero pocas personas en quien apoyarse. Era el colmo que ahora su propio hijo, su propia carne, lo tuviera que estar persiguiendo. ¡Qué frustración! Y me imagino a David, hermanos, en esa cueva preguntándose, bueno, ¿en qué fallé? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo es que ahora, qué pensarán mis enemigos de que yo sirvo a Dios? La gente ha escuchado que yo soy el hombre conforme al corazón de Dios. La gente de alrededor, mis enemigos, a los que estoy gobernando, ellos saben que yo sirvo a Dios. Ellos saben que yo compongo salmos. Ellos saben que yo dije en una ocasión, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y dónde está ese Dios que nada me faltará? Ahora estoy en una cueva escondido, huyendo a una hora de mi propio hijo. Y me imagino al salmista, hermanos, quizá en ese momento llorando, quizá en ese momento desanimado. Hermanos, somos carne, somos humanos. Y me imagino al salmista en estas situaciones. Sabe, hermano, David siempre estuvo luchando en guerras. Él siempre entraba en una batalla, terminaba y enseguida ya entraba en otra. Pero ahora David no anhelaba, escuche, hermano, David no anhelaba que Dios lo librara de sus enemigos. A veces hay dolores en nuestro cuerpo, hermanos, por el cansancio, por el trabajo, porque tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante. Pero ¿qué de aquellos dolores, hermanos, que hay en el corazón? ¿Qué de aquellos dolores que hay en nuestra alma? Ahora el salmista, hermanos, no quería que Dios lo librara del enemigo. En realidad lo que David anhelaba era tener un tiempo de reposo. Un tiempo en el cual él pudiera descansar no solo su cuerpo, sino también su alma. En esos momentos de aflicción, de problemas y de oposiciones del enemigo, el único en el cual David podía confiar era solamente Dios. Y aquí entramos en la siguiente parte, hermanos. Cuando tenemos a Dios, habrá mucho en qué temer, pero tenemos un poderoso Dios en quien podemos apoyarnos. La manera en que el salmista comienza esta oración es con un silencio total. Él comienza con un silencio donde rinde todo su ser ante Dios. Hay una palabra interesante que la había escuchado, la había leído, pero nunca había tomado el interés para buscarlo y qué significaba. Y la palabra es, hermanos, se encuentra en el Salmo 62, versículo 1, y dice, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Ya lo había leído este salmo? ¿Y sabe qué significa acallar, hermanos? Tere. Silencio, confianza. ¿Alguien más tiene, hermanos, alguna idea así rápido de qué es acallar? ¿Perdón, hermana? No lo alcanzo a escuchar, perdón. Estar quieto. Bien. Sí, es una idea tiene que ver con estar quieto, estar en silencio, pero acallar, escuche lo que significa. Acallar significa hacer que cesen o disminuyen las quejas, las demandas, las exigencias, las peticiones, las disputas, hacer que cesen todas estas cosas, satisfaciéndolas de alguna manera, aplacándolas a quienes las necesitan. Y hermano, lo que dice David, ¿sabes qué, Dios? Tengo muchas cosas que decirte. Tengo muchas cosas por las cuales llorar. Tengo muchas cosas, Dios, por las cuales quejarme. Tengo muchas cosas que quiero sacar de mi boca. Pero, ¿sabes? Lo primero que quiero hacer es declarar que tengo una confianza en ti. Lo primero en lo que quiero
Hablar, Señor, es declarar que tengo una plena confianza en ti, que quizá hay situaciones que estoy pasando, que quizá hay cosas en mi mente, en mi corazón que me hacen pensar, preocuparme, porque hermanos, tristemente la mente humana, cuando estamos pasando dificultades, no dormimos. A veces llega un momento donde no tenemos hambre. ¿Por qué no comes? Pues no tengo hambre porque estoy pasando alguna situación. Llega la noche y no podemos dormir. ¿Por qué razón? Porque estamos preocupados. Amanecemos y despertamos pensando en lo mismo con lo que nos dormimos. Y seguimos todo el día. Y hermanos, ¿en qué momento la mente se calla? ¿En qué momento, hermanos, nuestro corazón se calma con todas esas preocupaciones? ¿Cuándo? ¿Cuál es su respuesta, hermanos, ante esas situaciones donde su mente está pensando y pensando y pensando sobre las cosas que están ocurriendo en su vida? ¿Cuándo va a llegar ese momento en que su mente calle y deje de preocuparse? Hermanos, la mente humana tiende a razonar siempre en las circunstancias que vivimos, a preguntarse, a tener dudas, a pensar en soluciones. No solamente en pensar en el problema, sino en querer nosotros mismos solucionar los problemas y las dificultades. Pero ¿sabe? Me imagino al rey David en ese momento pensando en soluciones. Bueno, voy a salir de esa cueva, voy a juntar gente, voy a levantarme contra los que se levantaron contra mí, contra mi hijo, voy a hablar con él, voy a hacerlo entrar en razón. Pero si no sale bien, pero si llega a ocurrir esto, pero si llega a ocurrir el otro, y se da cuenta cómo nuestra mente, hermanos, busca soluciones, pero a la misma vez se encuentra que no es una buena idea y seguimos pensando en lo mismo y nunca se acaba ese problema. ¿Seré el único, hermanos, al que le pasa eso? ¿Seré el único, hermanos, al que piensa en las dificultades, busco soluciones y me doy cuenta que al final mi solución no ha sido buena? El salmista se encontraba en una situación así, hermanos. Él no sabía si quedarse en la cueva para protegerse de su hijo o tener que huir de la cueva. Imagínense qué desesperación de no saber qué decisión tomar. Hasta que él dijo, ya no más. Ya no más. Ya no puedo seguir pensando, ya no puedo buscar soluciones porque no puedo. Por lo tanto, necesito reposo. Y lo que hace el salmista, hermanos, es orar a Dios. Él necesita callar su mente. Él necesita apaciguar su corazón. Él necesita encontrar descanso y él sabe solamente dónde puede encontrarlo. Él sabe verdaderamente, hermanos, a quién ir. Él sabe verdaderamente, hermanos, a quién acercarse, porque para el Salmo 62 ya han pasado 61 capítulos y en cada uno de ellos él sabía a quién acudir. Tanto que en un momento él llegó a decir, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, y mi carne te anhela. Él ya sabía, hermanos, a quién podía recurrir. Y en esa madrugada, esa noche, en esa mañana, en esa tarde, no sé en qué momento, pero entró en oración, puso en silencio total todas sus dudas, sus pesares, su dolor, para decir confiada y con una convicción, en Dios solamente está callada mi alma y de Él proviene mi salvación. Mis lágrimas se acaban en Dios, mis pesares se acaban en Dios, mis dolores se acaban en Dios cuando yo voy a Él. Hermanos, y lo interesante es que nuestras quejas, nuestra manera en que nosotros nos acercamos a Dios cuando queremos expresarle todo lo que sentimos, todo eso se va de nosotros. Pero no porque los problemas se hayan acabado, sino porque Dios es todo lo que necesitamos. Nuestra mayor necesidad, hermanos, no es que nuestros problemas se acaben. ¿Cuántos desearíamos que las situaciones que vivimos huyan de nosotros, que se vayan? Pero no es así, hermanos. Seguimos viviendo en este cuerpo de pecado, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo necesidades. Y los problemas nunca, hermano, nunca se van a acabar. Pero tienes un Dios poderoso que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, nuestra mayor necesidad no es que los problemas se agoten, se acaben. Nuestra mayor necesidad siempre será Dios.
Y que podamos decir, hermanos, de la misma forma, en Dios solamente está callada mi alma. En Dios solamente mis dolores, mis quejas, mis necesidades, mis peticiones, esas disputas que hay a veces en mi mente conmigo mismo, solamente cuando llego a Dios se acalla todo eso. Cesan, dejan de estar en mi mente. ¿Por qué? Porque ahora quiero centrarme solamente en Dios, porque Él es, dice el versículo, de Él viene mi salvación. No proviene de mis fuerzas, no proviene de mis esfuerzos, no proviene de la paz que el mundo pueda darme o de la multitud de ejércitos que yo pueda tener. Ni siquiera viene de mis posesiones. Mi salvación proviene de Dios. Él hace cesar mis quejas. Me imagino al salmista diciendo, Él hace cesar mis demandas. Él hace cesar mis peticiones, tanto que cuando yo llego a Él, ya no quiero pedirle nada más, porque encuentro el reposo no en lo que Él puede darme, sino al acercarme yo a Él. Ese es el verdadero reposo que necesitamos, hermanos. Pensamos que de querer hacer una lista con todas las cosas que necesitamos para que sentirnos satisfechos, para sentirnos contentos, para sentirnos reposados, para sentirnos descansados. Pero hermanos, no necesitamos hacer una lista. Al contrario, rompe esa lista y acércate a Dios creyendo que Él será tu reposo. Que Él será, hermanos, quien te dará ese descanso cuando tú llegas ante Él. Y hay momentos, hermanos, en nuestras oraciones donde a veces no sabemos ni qué decir, donde a veces no sabemos ni qué es lo que tenemos, donde a veces no sabemos ni por qué lloramos o qué es lo que sentimos en nuestro ser, que nos sentimos incomprendidos por las demás personas, pero tenemos un Dios que nos entiende. Tenemos un Dios, hermanos, que nuestras lágrimas, aunque no sean palabras, son conocidas ante Él. Tenemos un Dios, hermanos, que aún en nuestros silencios, Él puede darnos ese reposo que necesitamos. Lutero dijo, hermanos, Martín Lutero dijo lo siguiente: aguanta paciente y en silencio. No digas a nadie tus miserias, no cedas en la prueba ni desmayes, que Dios te librará en cualquier momento. No cedas, hermanos, ante la tentación. No cedas, hermanos, ante las dificultades. Cuando en algún momento Satanás llegue a la puerta de tu mente y quiera desanimarte, quiera, hermanos, hacerte decaer de tu fe, que desconfíes de Dios, guarda silencio. No contestes nada. Yo a veces llegaba a escuchar, reprende, aléjalo. Pero sabe, hermanos, simplemente mantente callado, porque no será tu respuesta la que aleje a Satanás, sino el poder de Dios cuando se manifieste en tu vida. Será el poder de Dios, hermano, no tus palabras. Por eso dice Lutero, aguanta paciente y en silencio, que Dios te librará en cualquier momento. Como decía hace un momento, hermanos, la satisfacción de David no era porque Dios tenía que quitar el sufrimiento. La satisfacción de David no era porque la persecución del enemigo ya no iba a seguir, o porque él iba a tener paz durante el resto de su reinado. La satisfacción de David, hermanos, era que sabía que no importaba cuántas veces pasara por lo mismo, Dios siempre sería fielmente su roca y su salvación. Esa debe ser nuestra satisfacción, hermanos. Como dice hace un momento en un versículo, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, y Él nunca niega las aflicciones, Él nunca niega, hermanos, las dificultades, Él nunca niega el sufrimiento. Y vamos a encontrar epístolas como Pedro, pasajes, libros como Hechos, libros aún como Apocalipsis, donde habla del sufrimiento. Y hermanos, el mayor ejemplo, Jesucristo, una vida donde Él sufrió por amor a nosotros. Es imposible quitar el sufrimiento, quitar las dificultades de la vida del cristiano, porque sería como quitar ese mensaje que viene en la Biblia. No podemos quitar el sufrimiento de nuestras vidas, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es confiar en aquel que venció también todas estas dificultades por amor a nosotros, que entregó su propia vida para morir por nosotros. Así de la misma forma, hermanos, que nuestra satisfacción sea solamente Dios.
Lo que hizo David, hermanos, en estos momentos de oración, cuando él simplemente cayó, cuando él simplemente ya no tuvo quizá palabras para decirle a Dios, quizá solamente lloraba, lo único que hizo David fue rendirse ante Dios. Sabe, hermano, muchas veces nos rendimos ante los problemas, nos rendimos ante las dificultades, nos desanimamos tanto que decimos, no, ya no puedo más. Y hay personas que tristemente, fíjese, es irónico, ¿cómo es posible que se rindan ante la vida, decidan quitarse, cortar la vida, pero no son capaces de rendirse ante Dios? No son capaces de rendirse ante aquel que puede ayudarles. Y hermanos, yo espero que nuestro caso sea que siempre nos rindamos ante la poderosa mano de Dios. Pedro dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación vendrá, hermanos. Cuando Dios nos libre, su liberación va a llegar. No en nuestro momento, sino en el momento de Dios. El plan de Dios para nosotros siempre nos va a beneficiar. Mientras que nuestros propios planes, ¿sabe qué es lo que ocurre muchas de las veces cuando queremos llevar a cambio nuestros planes, hermanos? Nos llevan muchas de las veces a la destrucción. Nos llevan muchas de las veces al desastre, a cometer errores y nosotros después nos andamos arrepintiendo por las decisiones que tomamos, pero no te arrepientas por la decisión que tomaste, arrepiéntete por la decisión que no tomaste, que era dejarte, hermanos, en la voluntad de Dios, rendirte ante Dios. Alguien en una ocasión dijo también, es por eso que Dios te hace esperar y pasar por todo este proceso. Todo lo que es del yo, toda su naturaleza debe callar. Que una voz tras otra dejen de jactarse. Una luz tras otra hay que apagar hasta que el alma calle solo ante Dios. Un ejemplo, hermanos. Cuando usted ya se va a dormir y todas las luces de su casa están encendidas. Bueno, para aquellos que no nos gusta caminar en la oscuridad o que no vemos, yo creo que no va a apagar, sale de su cuarto y no va apagando las luces hasta el último. Me imagino que se va hasta el último cuarto y conforme va avanzando, va apagando las luces de los cuartos hasta que llega a su recámara y entonces dice, ya está todo apagado, ahora sí a reposar. Lo que tenemos que hacer con Dios. Si vamos a ir a Dios, hermanos, necesitas ir calmando, aplacando, llegando, hermanos, para hasta llegar a tu recámara donde tú puedas reposar. Cuando tú te acerques a Dios es lo que necesitamos, hermanos, ir callando nuestros pensamientos, ir callando, hermanos, todas esas cosas que nos hacen desanimarnos y querer dejar las cosas a nuestro control. Necesitamos calmar nuestro yo hasta llegar a la recámara donde está el Señor y ahí nos hará descansar. Segundo punto, hermanos, confianza única en el poder de Dios. Confianza única en el poder de Dios. Conforme el salmista va dejando todos esos pensamientos en Dios, él entonces comienza a hablar y comienza a declarar lo que es Dios para él. Y comienza repitiendo muchas cosas. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Siguiente versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente, vuelve a repetirse otra vez esta palabra, solamente, reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Se da cuenta, hermanos? La Biblia dice, Jesucristo dijo que no hagamos vanas repeticiones. Pero el salmista no está diciendo vanas repeticiones. Lo que el salmista está haciendo, hermanos, es declarar verdades de Dios. El salmista declara con sus palabras lo que Dios ha sido para él. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que debemos de hacer conforme vamos orando es tener más confianza en Dios. Cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios, cuando nosotros oramos más a Dios, leemos su palabra, hermanos, más nos estamos acercando a Dios, más necesitamos de Él,
más aprendemos de Él y más aprendemos a confiar en Él. Por lo tanto, nuestra fe va creciendo cada vez que nos acercamos a Jesús. ¿Quieres tener más fe, hermano? Pues busca más de Dios. ¿Quieres tener más confianza en Dios? Acércate más a Dios, lee más de su palabra, ora, hermanos, pasa tiempo con Dios. Y otra de las cosas que el salmista hace en su oración es repetir las verdades de Dios. El salmista David crece en su confianza en Dios al repetir precisamente estas palabras que hablan sobre el carácter y los atributos de Dios. Él exhibe su argumento no solo repitiendo verdades, sino que hay algo que pude encontrar. Él también quita algunas palabras en su oración, pero también agrega algunas otras palabras. ¿Y a qué me refiero con esto? En el versículo 2, hermanos, Salmo 62, 2, me gustaría que lo leyera conmigo. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Cuál es? ¿Qué dice al final? No resbalaré mucho. Ahora, me gustaría que fuera el versículo 6. Versículo 6, lea conmigo, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. ¿Y luego qué dice? ¿Qué hizo el salmista ahí? Dice casi exactamente lo mismo, pero algo hizo el salmista ahí. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Perdón? ¿No? ¿Se me desconectaron? Versículo 2 termina diciendo, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 6 termina diciendo, es mi refugio, no resbalaré. ¿Qué hizo el salmista? Omitió una palabra. Omitió solamente una palabra, hermanos. Y la palabra es mucho. Y hace una gran diferencia entre el versículo 2 y entre el versículo 6. ¿Qué ocurrió en el salmista para tener que omitir esa palabra? Su confianza fue creciendo. Antes yo pensaba que a lo mejor sí, Dios me iba a ayudar y probablemente iba a tener todavía ciertas deslices, pero me doy cuenta que mientras estoy orando, creo más en Dios, confío más en Dios, mi fe sigue aumentando y ahora creo exactamente que mientras más confío en Dios, que mientras más Él es mi refugio, entonces yo no voy a resbalar. La fe del salmista sigue creciendo y es notada no solamente a través de una convicción, sino también a través de sus palabras. Él está omitiendo la palabra mucho y él decía, primeramente, no resbalaré mucho, pero ahora dice, no resbalaré. Pero también el salmista no solamente omite palabras, sino también agrega algunas otras palabras, y una de ellas es en el versículo número 2. Versículo número 2, y el versículo número 2 también dice de esta manera al inicio, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Versículo 7, hermanos. Versículo 7, lea conmigo la primera parte. Dice, en Dios está mi salvación, ¿y qué? Y mi gloria. Esa palabra no estaba en el versículo 2. Ahora él dice, Dios es mi salvación, pero también es mi gloria. ¿Y qué está tratando de decir con que Dios ahora es mi salvación y mi gloria? Él a través de esta expresión, hermanos, Él está expresando que la salvación de Dios va a ser una manifestación majestuosa, poderosa, santa y divina, que nadie más lo va a hacer. Mi salvación no proviene de los hombres. Mi salvación no proviene porque Dios vaya a enviar algo a salvarme, sino que Él mismo se va a manifestar para salvarme a mí. No necesito de nadie más que de Dios. Hermanos, David era un rey. Y su pueblo, me imagino que su pueblo, imagínense, David estaba en una cueva. ¿Y dónde estaba el pueblo? Pues en Israel. La cueva no creo que estuviera en Israel, quizás estaba muy lejos del pueblo. Se suponía que el rey tenía que cuidar de su pueblo y tenía que estar sentado en su trono, tenía que estar luchando esas guerras, pero el hombre conforme al corazón de Dios está huyendo. Si está huyendo de sus enemigos, está huyendo de su propio hijo. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su majestad ahora? Su majestad, en lugar de estar sentado en su trono, está sentado en una piedra, escondido en una cueva.
¿Quién puede salvar ahora a este rey en esas dificultades? ¿Dónde quedaba el poder y la gloria de este rey? Qué vergüenza que el rey, su majestad, se tuviera que esconder en una cueva. Pero en esa cueva, hermanos, él sabía que había alguien más poderoso, alguien que lo podía proteger mucho mejor que esa cueva. Y este era el Dios del cual él decía, Él es la roca de mi salvación. Es cierto, se escondía en el fondo de una cueva, pero aún en ese lugar él aprendió que no había mayor refugio que la roca de su salvación. Hermanos, todas estas cosas debemos de repetírnoslas siempre. A veces tenemos la mala costumbre, hermanos, cuando alguna persona vemos que hace mal o que se ha equivocado en algo, tenemos siempre la costumbre de estar, te dije, ya ves, tomaste una mala decisión, ya ves, hiciste esto, no te lo había dicho. Pero cuando tú haces las cosas mal, ¿quién te las dice? Cuando tú sabes que tomas malas decisiones, hermanos, ¿quién te las dice? Repítete, hermanos, siempre la palabra de Dios. Repítete siempre, hermanos, las promesas de Dios. Repítete siempre, hermanos, lo que Dios ha escrito en su palabra. No solamente sus promesas, sino también tus deberes, sus mandamientos, como sus bendiciones. Repítete, hermanos, siempre lo que Dios ha dicho y que tiene para ti. Rápidamente, hermanos, Salmo 18:2. Salmo 18:2. Lo voy a leer, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 19:4. Salmo 19:4 dice: versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, está mal ese versículo. Salmo 28:1, Salmo 28:1. Dice: a ti clamaré, oh Jehová. ¿Y qué le dice a Jehová? Roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Salmo 31:2, Salmo 31:2. Dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú qué, mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 71:3. Salmo 71:3. Lea conmigo, hermanos. Dice: sé para mí una roca de refugio, ¿a donde qué? A donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Último versículo, hermanos, Salmo 89:26. Salmo 89:26. Y dice: él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Cuántos versículos leímos ahorita? 3, 4, 5 versículos. ¿Quiere buscar más versículos que digan lo mismo que el salmista ya había dicho? Puede buscarlos, hermanos, en su casa y se va a dar cuenta que en todos los salmos siempre se repetía el salmista todas aquellas cosas que Dios le había mostrado que eran para él. Tú eres mi roca. Hermanos, repitámonos siempre las verdades de Dios. Repite las verdades de Dios en tu mente. Cuando se llene tu mente de todos esos pensamientos, cuando tu alma, hermanos, esté desfalleciendo, repítete las verdades de Dios. Un hombre llamado Nelson Darby, es un predicador. Él dijo: el alma tiene que llegar al punto de descubrir. El alma tiene que llegar al punto de descubrir que no existe nada en ella en quien pueda apoyarse, a no ser la profunda bondad de Dios. Nuestra alma tiene que descubrir, hermanos, que no hay nadie más en quien nosotros podamos descansar más que en la bondad de Dios. Y las Escrituras es lo que hacen, hermanos, guiarnos hacia esa bondad de Dios. No hacia los hombres, no hacia las riquezas, no hacia nadie más. La Escritura lo que hace es repetirte que la única opción que tienes siempre será Dios.
En primera y en última instancia siempre será Dios. Estamos ya llegando a los últimos puntos, hermanos. La siguiente cosa, no solamente repite para ti las verdades de Dios. Cuando tú veas a otra persona, hermanos, en la misma condición en la que tú te has encontrado, no te quedes callado. Así como no nos quedamos callados cuando nos ofenden, no te quedes callado, hermano, cuando alguien necesita escuchar estas verdades. Ahora te toca a ti compartir las verdades de Dios. El salmista se apropia de las promesas de Dios, se apropia de las verdades de Dios, porque él dice, cada vez que repite estas verdades de Dios, él dice, mi roca, él dice, mi salvación, él dice, mi refugio, mi esperanza. ¿Y sabe qué es mi? Hermano, también es un pronombre posesivo, donde está indicando que Dios no solamente se lo está diciendo, sino que Él mismo se lo está apropiando. Y por lo tanto, hermanos, todo lo que Dios ha hablado en su palabra, hermanos, nos las ha dado a nosotros. Y podemos tomar todas estas cosas, estas verdades para nosotros. Pero Él no es egoísta. Aún estando ahí, en esa condición, aún en esa cueva, Él sabe que saliendo de ahí, Él tiene que ir a transmitir lo que Dios le ha enseñado en esa cueva. Y por lo tanto, Él desea transmitirla a su pueblo Israel. Pero hermanos, no solamente a su pueblo Israel, porque en el Salmo 62, Él dice algo interesante. Versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo. Y no dice, oh Israel, sino que dice, oh pueblos. No hagamos excepción, hermanos. Todos necesitan escuchar las verdades de Dios. Todos necesitan y necesitamos compartir las verdades de Dios. El poder de Dios hacía que David pensara correctamente de que él era su roca. Pero sabe, hermano, Dios no era insensible. Las rocas son insensibles. Las rocas no sienten. Las rocas no piensan. Las rocas no comprenden. Pero cuando hablamos de Dios como roca, hermanos, es que Él es alguien en quien podemos colocar nuestros pies sin que nosotros caigamos. Pero sabe, hermanos, Dios es tan comprensible, Dios es tan sensible con nosotros, con nuestras circunstancias, que decide ayudarnos. Dios invita a algo que muchas de las veces, quizá, hermanos, nos hemos limitado. Dios invita a su pueblo a través de David, queriendo que el pueblo haga algo cada vez que se acerque a Él. Y te pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú derramaste tu corazón delante de Dios? Versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? Quizá le lloraste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lloraste ante un problema que tú estás pasando, ante una necesidad, pero ¿cuándo fue la última vez que tú derramaste tu corazón delante de Dios? ¿Cuándo fue el momento donde tú sacaste todo lo que sentías delante de Dios? ¿Cuándo fue cuando sacaste todas tus lágrimas, hermanos, delante de Dios? ¿Cuándo fue? ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Dios? Está invitando, derramad vuestro corazón delante de Dios. Y hermanos, lloramos ante cualquier circunstancia, pero muchas de las veces no lloramos delante de Dios. Y Spurgeon dijo algo interesante, hablando precisamente de este pasaje, y él dice, vierte tu corazón como el agua, no como la leche, porque el color de la leche permanece cuando se desparrama. No como el vino, porque el vino aún permanece su sabor y su color. No lo viertas como miel, porque aunque no puedas verlo, a lo mejor su color se pierde, pero aún su sabor permanecería ahí, lo dulce de la miel. Pero él dice, viértelo como agua, de la cual cuando se vierte, hermanos, ¿qué pasa con el agua? Desaparece. Hermanos, se evapora el agua. Por lo tanto, todas tus lágrimas, todo lo que hay en tu corazón, hermanos, viértelo ante Dios. Porque lo que quiere Dios es que ahí lo dejes. Y Él será cargo de cada circunstancia de nuestra vida. Vierte tu corazón, hermanos, delante de Dios. Cuando derramamos nuestro corazón completamente en Dios, Él lo recibe y le da un refugio acogedor. Hermanos, vierte tu corazón ante Dios. David sabía
que lo que él había aprendido era algo bueno, pero él como líder del pueblo de Dios necesitaba compartirlo también y recordarle esto también a su pueblo. Por último, hermanos, debemos de evitar poner confianza en vanidades. Debemos de evitar poner confianzas en vanidades. Versículo 9 en adelante dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Después de que el salmista ha meditado en repetirse las verdades de Dios, en querer compartir a otros las verdades de Dios, ahora él sabe que la única seguridad que tiene la encuentra en Dios. Y por lo tanto el salmista en este pasaje está haciendo un contraste entre la confianza que podemos tener en Dios y la confianza que no debemos de tener en el hombre, en las riquezas o en las cosas terrenales. David aprendió a confiar, entendió, quizá de una manera complicada, que él no puede poner su vista, su confianza, ni aún en sus hijos, ni en sus amigos, porque lo decepcionaron, le fallaron. No pudo poner su confianza en su propio poder como rey, porque él mismo se decepcionó. ¿Dónde queda su majestad si está sentado en una piedra, en una cueva escondido? ¿De qué le sirven sus riquezas si no puede poner su confianza en ellas? De nada servía. Pero él sabía que tenía una confianza mucho mayor. Él sabía que no podía confiar en el hombre. David entendió que no importa la posición de los hombres. Él podía tener amigos que eran guerreros, él podía tener amigos que luchaban muy bien, pero de nada le servía si no los tenía con él en ese momento. Y por lo tanto él entendió que la humanidad, en realidad es como la Biblia lo dice, es un soplo. El hombre, hermanos, te falla. El hombre, hermanos, en quien nosotros podemos confiar más, algún día va a desaparecer de este mundo, porque somos como la flor del campo, que perece y su lugar ya no se conoce más. Él sabía que el hombre, hermanos, es vanidad. La confianza en el hombre es vanidad. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es tu confianza? ¿Hay alguien en quien tú confías demasiado? Que antes de recurrir a Dios, recurres a Él. Hermana, no es tu esposo. Esposo, no es tu esposa. Tu confianza no debe ser ninguno de los dos. No debe ser tus hijos cuando en un futuro ellos crezcan. Tu confianza, hermanos, no es una persona. Tu confianza debe ser Dios. Los actos deshonestos. David vio como muchos hombres en su pueblo, el pastor comentaba hace poco de un hombre llamado Joab, que cuando ocuparon su lugar, él quería acaparar los mejores lugares y lo que hizo, mató a su propio primo porque a él le habían dado ese puesto. Y por venganza, porque él quería lograr lo que él quería, él asesina a su propio primo. Y por lo tanto este hombre fue un hombre cruel y deshonesto. Pero David lo que hace es advertir al pueblo, como hace poquito también escuchamos una enseñanza, los resultados nunca van a justificar los medios. La forma en que tú haces, tú dices, bueno, es para Dios, es para confiar, es para mi bien, para el bien de mi familia, pero no va a justificar que estás haciendo algo mal solamente porque lo haces para algo bueno. Si está mal delante de Dios, hermanos, es pecado. Y la última cosa, las riquezas. David sabía que como rey llegó a ser un hombre rico. Él era un pastor de ovejas, era una persona pobre, pero con el paso del tiempo Dios le empezó a dar riquezas, le empezó a dar posesiones, tanto que era ahora el rey de todo Israel. Pero durante ese tiempo él se dio cuenta que fue difícil para él también no depender o no confiar en sus posesiones, en sus riquezas. Porque pudo haber tenido, hermanos, muchas cosas, mucho dinero, mucho oro, pero cuando estaba en el desierto, ¿quién le ofrecía agua? Cuando estaba en el desierto, ¿quién le ofrecía de comer? De nada le servían las posesiones. Tanto que aún en los salmos, fíjese que él llegó a decir, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Dios, tengo sed, es cierto, necesito agua, pero necesito primeramente de ti.
Necesito alimento, pero necesito primeramente de ti. Por lo tanto, no puedo confiar en las riquezas. Así que es posible tener riquezas, hermanos, y no es malo, pero no pongas tu confianza en ellas. Eso no fue fácil para David. Y termino, hermanos, con esto. Si confiamos en Dios, que como cristianos podamos decir esto: no permitiré que ningún problema, que ninguna crisis o que ningún sufrimiento debilite mi confianza en Dios. No solo de Él viene mi salvación, sino que Él es mi salvación y mi fuerza. Que como cristianos, hermanos, si confiamos en Dios, que podamos decir esto: en momentos de ansiedad o de dificultad, me encomendaré a Dios y llevaré en oración ferviente todo lo que hay en mi corazón. Y por último, hermanos, si confiamos en Dios, que podamos decir esto: esperaré y confiaré en el Señor a que Él obre en mi favor, sabiendo que Él responderá con amor, con misericordia y con compasión en cada difícil situación. Hermanos, te animo a que reencuentres tu reposo solamente en Dios, no en nadie, no en el hombre, no en las riquezas, no en algo que tú puedes hacer, en algún esfuerzo propio, sino solamente en Dios. Y cuando vengan esos momentos de dificultad, hermanos, repítete siempre lo que Dios te ha dicho en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día que nos das. Gracias, Padre, por